cuando en 1948 llega la familia Sanón a Uruguay, los mismos no vinieron solos. Entre las personas que llegaron a Uruguay, junto con ellos, se encontraba un joven muchacho llamado Mario Gioga. Él, estando en Italia, trabajaba fabricando juegos para parques de diversiones en una pequeña firma de la ciudad de Montagnana, de la provincia de Padua, en la región del Véneto. Es por esa razón que llegó a Uruguay contratado por la familia Sanón en aquel año 1948. Ante el fracaso del proyecto original para el que había llegado la comitiva, que consistía en el trabajo en una ciudad agrícola que nunca pudo ser desarrollada en la zona de La Paz, el señor Mario Gioga comenzó a realizar trabajos para los hermanos Sanón directamente. Si bien la situación de la familia Sanón era relativamente favorable, por los recursos económicos y técnicos con los que habían llegado a Uruguay, esa no era la misma situación de las demás familias, y entre ellos se encontraba justamente Mario Gioga, quien necesitaba poder trabajar arduamente para poder traer a Uruguay a su familia, que había quedado en Italia a la espera de noticias desde el Nuevo Mundo. La situación era dura, y es por dicha razón que además de trabajar para la familia Sanón, Mario Gioga y otros consiguen trabajo en la empresa siderúrgica uruguaya, conocida como SIR, buscando mejorar su delicada situación. En algún momento del año 1949, los hermanos Sanón, junto con el señor Mario Gioga y otros ayudantes, se aprestan a la difícil labor de construir una calecita, la que sería la famosa El Sueño de los Niños, que fue instalada en 1950 en el Parque Rodó Infantil. Pero los Sanón no eran los únicos visionarios. Y mientras todo esto ocurría, Mario Gioga, quien seguía trabajando tanto para ellos como para la empresa SIR, se daba cuenta de que a pesar del esfuerzo, su situación, lejos de mejorar, seguía empeorando. Gioga era maestro matricero y tenía amplios conocimientos en el área. Trabajando en SIR, conoció a otro operario, un señor llamado Liviano Martelli, quien pasaría a ser su socio de negocios. Juntos, idean la idea de construir una calecita para ellos mismos y pasar a ser permisarios, desvinculándose de la familia Sanón. A todo esto, el día 27 de mayo de 1950, había partido de Génova, Italia, el hijo de Mario Gioga, quien se llamaba Reinieri Gioga, junto a su madre, la esposa de Mario. Es por eso por lo que era imperioso mejorar de forma urgente la delicada situación económica para poder sobrevivir los tres en Uruguay. Ya en Uruguay, Reinieri Gioga se une a su padre y a su ahora socio, el señor Liviano Martelli, y emprenden su propio proyecto de negocios, buscando un mejor futuro por su propia cuenta. Trabajan en su proyecto dentro de la propia empresa de industrias mecánicas Sanón para fabricar una calecita de similares características al Sueño de los Niños, que ya operaba en el Parque Rodó, pero la que hicieron ellos tendría algunos cambios. Luego de un arduo trabajo, la nueva calecita ve la luz y pasa a ser conocida como Super Calecita, siendo instalada en el Parque Rodó en 1954, pero en el ángulo opuesto a la primera, comenzando su andamiaje en un área del parque hasta ahora inexplorada. Al construir esta segunda calecita e instalarla, Mario y su hijo Reinieri, junto con su socio Liviano Martelli, eran ahora permisarios y no estaban solos. Los acompañaba también un señor de apellido Bacini, que terminó trabajando como tornero, otro de apellido Pivoto, que era tapicero, etc. Mario Gioga era una persona transgresora, había sufrido 2 guerras mundiales, mientras que su hijo tuvo que tolerar la Segunda Guerra. Y ante el desprecio de los Sanón, se estaban logrando abrir su propio camino. Y no le fue mal. Mario comentaba que con lo que facturaban en un fin de semana con su flamante Super Calecita, sacaban más dinero que lo que ganaban en la época cuando trabajaban en la SIR, pero también era alguien centrado y que sabía que para crecer había que ahorrar e invertir, y eso se lograba con esfuerzo. La Super Calecita operaba en un lugar poco común también en aquella época, no en el Parque Rodó Infantil, sino en el grande, pero como el área conocida como el Triángulo de Este se encontraban la mayoría de los juegos y estaba totalmente colapsada,
La Intendencia de Montevideo autorizó a que la Supercalecita fuera instalada en la parte posterior del conocido parador Rumi, también conocido como Cervecería del Parque, entre varios otros nombres a lo largo de su vida. Y es en este contexto que llegamos al punto de este trabajo. A modo de no perder el impulso, ese mismo año 1954, deciden hacerse de un segundo juego. A la fecha no sabemos exactamente de dónde sale este aparato. Posiblemente haya sido importado desde Italia, pero lo raro es que jamás se le pudo encontrar en su estructura ninguna marca o logo que echara luz sobre quién lo había fabricado. Pero ya en manos de Gioga y Martelli, el nuevo juego fue instalado pegado a la Supercalecita entre esta y el parador Rumi. Este nuevo juego sería llamado como el Auto Velox. Era básicamente una calecita sin techo, una ola marina, como se les suele llamar en algunos lados a este tipo de juegos, y su círculo estaba hecho de forma similar al gusano loco. Quiere decir que el circuito no era 100% plano, sino que presentaba ondulaciones. Tenía un eje central que por medio de una serie de largueros sostenían a 10 autos descapotables totalmente metálicos que recreaban a modelos de los años 40 y 50, con radiadores frontales ovalados y luces circulares. Los autos simplemente giraban sin parar sobre el eje central, subiendo y bajando al agarrar las ondulaciones. Era algo simple, pero efectivo. Fue el segundo juego de Gioga y Martelli, quienes se seguían abriendo camino, innovando en el área del parque que nadie había explotado hasta el momento, en estos primeros 65 años de existencia de atracciones mecánicas en el Parque Rodó. Pero fue la innovación y el esmero la base del crecimiento de esta noble empresa. El Auto Velox estuvo en el Parque Rodó desde 1954 hasta 1966. Pero cuando se marchó del parque para ser usado su espacio para un nuevo juego, siguió perteneciendo a Gioga y Martelli y fue a parar al lugar menos pensado, nada menos que al zoológico de Villa Dolores, ya que la idea de Gioga era ahora buscar expandirse hacia nuevos horizontes y no centrar toda su actividad en el área del Parque Rodó. Si bien Villa Dolores fue siempre un zoológico, contó con este juego, con otro juego también de Gioga y Martelli llamado Autolanchas. También habían unas cachilas a pedal y un tren neumático, o sea, un tren que funcionaba sin vías, que se desconoce si eran también propiedad de ellos o de otros permisarios. En Villa Dolores el Autovelox estuvo por lo pronto desde 1966 hasta 1978, pero le esperaba otro destino en el Parque de los Aliados, luego de ser vendido por Gioga y Martelli a un señor llamado Angelito, y este a su vez se lo vendió a Antonio Fraga, quien era socio de Miguel Mengot, otro de los legendarios permisarios del Parque Rodó, llevando entonces el Autovelox ahora al Parque de los Aliados, aquel año 1978, donde comenzaban a existir más juegos mecánicos que se sumaban al único que había hasta ese momento, que era un tren llamado Rápido Oriental. Volviendo al Parque Rodó, en el lugar dejado por el Autovelox al retirarse este, Gioga y Martelli instalarían un juego de creación propia, que sería un ejemplo de ingeniería, astucia y pasión por lo que hacían. Este juego, una pista de autos eléctricos autoconducidos, se llamaría Circuito Peter Pan, pero esta historia será para otro video. En el Parque de los Aliados, al Autovelox le esperarían unas cuantas vueltas. Estaría en este lugar durante 44 años y sería parte de la época dorada de las atracciones mecánicas de este lugar, que en algún momento incluso llegó a rivalizar con el propio Parque Rodó. Antonio Fraga, el ahora nuevo permisario de todos los juegos del Parque de los Aliados, era un español, dueño de la famosa empresa Antonio Fraga, Tornería y Herrería, y estaba vinculado en cierta forma ya a los juegos mecánicos, porque entre otras cosas se encargaba con su empresa de realizar el mantenimiento de las atracciones mecánicas del Parque Rodó. Al hacerse cargo de los juegos mecánicos del Parque de los Aliados, entre ellos el Autovelox, buscó mejorar la propuesta infantil, incorporando nuevos juegos
y mejorando al tren que ya por esos tiempos se encontraba bastante deteriorado. En algún momento de su vida el Autovelox cambiaría su nombre pasando a llamarse de aquí en más y hasta el final como Autos Sport. Y prueba de que el Parque de los Aliados iba creciendo en cuanto a juegos mecánicos es que hacia finales de los años 70 o principios de los 80 se instaló en el lugar una moderna pista de autos chocadores fabricados por la italiana Spaggiari Barbieri, juego que era propiedad de Fraga y Mengot, el permisario del Parque Rodó. Justamente fue por la llegada de esta pista de autos al Parque de los Aliados que debieron ser corridos del lugar algunos juegos, haciendo que el Autosport, el ex Autovelox, pasara de estar junto al Autolanchas y al Tren Rápido Oriental a estar ubicado más al norte, mientras que el juego Platillos Voladores también debió ser corrido del lugar, pasando a estar ubicado luego del Parador. Hacia los años 90, Antonio Fraga había pasado el mando de la concesión de los juegos a su hijo, pero este, por problemas personales, decide luego de 21 años de explotación, en septiembre de 1999, vender los juegos del Parque de los Aliados, que eran de su propiedad, a un nuevo permisario, siendo todos ellos pasados ahora al señor José Nelson Arellano Moreira. Vale destacar que los juegos que fueron vendidos en esa oportunidad eran el Rápido Oriental, el Autolanchas, el Autovelox y el Superkart, además del kiosco destinado a la venta de meriendas, frugales y golosinas. Los demás juegos que faltan aquí ya no se encontraban en el parque o pertenecían a otros permisarios. Este es un dato menor, pero es interesante destacarlo también. Y es que en el año 2012, por medio de un convenio entre el permisario José Nelson Arellano y la Escuela Técnica de Malvin Norte, fueron retirados de forma paulatina algunos autos del juego Autosport, los que eran llevados a la escuela y reconstruidos, haciéndoles chapa y pintura, como parte del curso de estas materias por los propios alumnos de dicho lugar. Este era un beneficio mutuo, tanto para el permisario y el juego, que podía así mejorar, como también para los alumnos de la escuela, que podían aplicar lo aprendido con algo real. Al parecer, en total, 3 automóviles fueron los beneficiarios. El primero de ellos fue la escuela en 2012. En 2013 se reconstruyó una segunda carrocería y en diciembre de 2014 una tercera carrocería fue reconstruida, siendo pintada de color rojo. Esta última, luego de reconstruida, fue expuesta en la Escuela Universitaria Centro de Diseño, la EUCD, en Montevideo, mientras que para 2015 volvió a ser exhibida, pero ahora en el hall de la Facultad de Ciencias de Montevideo. Luego fue reinstalada en el juego junto con las otras. El final de los juegos mecánicos. Por diversas razones, el área de juegos del Parque de los Aliados fue decayendo con los años. Algunos juegos se fueron retirando y además la Intendencia de Montevideo presionaba por la eliminación de los restantes, alegando a que lo más democrático es el verde. Si bien hubo pequeños destellos de esperanza, nunca se volvería a aquellos años dorados, comprendidos entre 1978 y 1982, que fue sin dudas la etapa del auge del Parque de los Aliados como atractivo, desde el punto de vista de la oferta de atracciones mecánicas que éste llegó a tener. Las mismas funcionaron con relativa normalidad hasta marzo del 2020. Ese año, a causa de las medidas tomadas por la pandemia del coronavirus, los juegos quedaron durante año y medio fuera de servicio, y esto afectó duramente a la familia Arellano, los que fueron los últimos permisarios de dichos juegos. Si bien desde mediados del 2021 se retomaron las actividades con los juegos, hubo algunos que ya no volverían a funcionar, como ser el Autolanchas, el trencito neumático tampoco, y también el Autosport, o sea, el ex Autovelox. Ante este panorama, los juegos que regresaron al servicio fueron la Calecita, el Gusano Alegre, las tazas bailarinas y los castillos inflables, además de la cama elástica que se colocaba en ocasiones. Ante esta situación, y sumando al descontento del municipio de Montevideo, los permisarios decidieron comenzar el desmantelamiento definitivo de las atracciones mecánicas que sobrevivían en el Parque de los Aliados. En noviembre de 2022 fue desmantelado el Autolanchas, luego de casi 50 años de dar vueltas en ese lugar. El trencito neumático, por su parte, sería transferido al Parque Prado, ya que en este parque también hay juegos, los que son propiedad del señor Sebastián Arellano,
hijo de José Nelson Arellano. Respecto al resto de los juegos, para diciembre de 2022 comenzó a ser desmantelado el Autosport, el ex Autovelox, siendo vendidos los autos y la estructura a terceros, conservando sí la empresa la parte mecánica del mismo para posibles proyectos a futuro. Así se ponía fin a la vida de este mítico juego, llegado al país en 1954, y que, si bien en sus últimos años pasó fuera de servicio, se puede decir que existió completo por 68 años. Algunos de sus autos terminaron en la pizzería Risotto, en la ruta interbalnearia. Lo demás es simplemente historia.